Hola amigos del misterio y bienvenidos a La Clave. Hoy pondremos sobre la mesa un misterio que nos hará viajar hasta el condado de Suffolk, en el estado norteamericano de Nueva York, y nos obligará a coger nuevamente nuestra máquina del tiempo para posicionarnos en varias épocas de la historia. El misterio del que hablaremos ronda en torno a una antigua casa colonial holandesa, la cual está en una pequeña comunidad que siempre ha sido rica en personajes históricos, como Mike James, Will Rogers, Annie Ockel o el mismísimo George Washington. Pero si esta comunidad de casi 10.000 habitantes se hizo realmente conocida, fue por los horribles acontecimientos que se dieron en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, en el año 1974. Amityville empezó a ser colonizada en el año 1600, pero no fue hasta 1894 que se convirtió oficialmente en una villa del condado de Suffolk. Cuentan las leyendas indias que creían que la zona estaba infestada por demonios de enemigos tribales, o que había enemigos poseídos por espíritus malignos. En la zona abandonaban a personas para dejarlas morir, y luego las enterraban boca abajo. De esta manera permanecían malditos, y su espíritu era enviado con Montauk, un espíritu maligno que merodeaba la zona. Pero no solo tendremos en cuenta las leyendas indias para entender la historia de la casa. También tenemos que hablar de la posible existencia de un hombre llamado John Ketchum, el cual fue expulsado de la localidad de Salem por practicar brujería y adorar al diablo. Este hombre parece ser que estableció su residencia muy cerca del lugar donde está la casa. Este continuó realizando rituales satánicos y practicando brujería hasta el día de su muerte, y enterrado muy cerca de la propiedad, o quizás incluso en la misma propiedad. La existencia de este hombre hoy por hoy no puede ser verificada, pero sí es cierto que existió una familia Ketchum en Salem y que fue quemada en la hoguera acusada de brujería. También es curioso que junto a la propiedad en el 112 de Ocean Avenue existía una avenida llamada Ketchum. Nuestra casa protagonista fue construida en 1782, pero su lugar de origen no era donde ahora está ubicada, sino que estaba muy cerca de donde ahora se encuentra. La entonces familia Moynihan decidió moverla al lugar donde ahora se encuentra, no por temas parapsicológicos, sino sencillamente porque la familia crecía en número y necesitaban mucho más espacio. Los únicos problemas que habían tenido otras familias que iban residiendo en la casa a lo largo de los años no eran otros que sofocos y ahogos en la parte trasera de la casa, concretamente junto al embarcadero, algo que no se daba siempre y era de manera puntual. Pero la verdadera historia de la casa de Amityville, y que la lanzó a la fama, comienza en el verano del año 1965, cuando la casa es vendida a la familia de Feo, una familia de origen italiano y profundamente religiosa que se trasladaron a Amityville desde Brooklyn. La familia estaba compuesta por Ronald padre de 43 años, la madre Louise de 42 y sus 5 hijos. Ronald hijo de 23 años conocido como Butch, Dawn de 18, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de tan solo 9 años. Al poco de estar viviendo en la casa, la relación de Ronald hijo con su padre empezó a deteriorarse rápidamente. Ronald hijo no dejaba de pedirles dinero, debido a su dependencia a la heroína y al LSD. Y el padre le echaba en cara que si quería dinero debería de trabajar, y que perdiendo trabajos como hasta ahora, nunca conseguiría valerse por sí mismo. Ronald hijo estaba fuera de control. Pero el problema económico y de drogas de Ronald hijo no era el único que atormentaba al joven de 23 años, y tampoco a la familia de Feo. Ronald hijo percibía que algo de más de su familia estaba en la casa. Oía ruidos y diferentes cosas durante la noche. Cosas como si alguien estuviera caminando por el interior de la casa, golpes de tuberías o gritos, pero nunca podía ver a nadie en la casa. La violencia en el interior de la casa empieza a ser más pronunciada. Ejemplos de ello es un caso en el que un día Luis bajaba por las escaleras para hacer la colada. Los niños estaban montando mucho jaleo, y ella les gritó y regañó.
Ronald padre, entonces, también gritó a la madre, ya que quería comer tranquilo. La madre, para evitar discusiones, decidió subir de nuevo arriba con su cesta de la ropa. El padre se levantó de la mesa y cuando llegó arriba, propinó un puñetazo en la cara de Luis, haciendo que rodara escaleras abajo. Y entrando de nuevo en el comedor y cerrando la puerta, dijo: «Ahora tendremos paz, podremos comer tranquilos». Pero la situación, en vez de calmarse, iba gradualmente poniéndose más peligrosa. Dawn, hija mayor de los de Theo, mantuvo una fuerte discusión con su padre. Su hermano Ronnie decidió intervenir y cogió un rifle sabiendo que éste estaba cargado. Estaba decidido a matar a su padre, pero aunque Ronnie apretó el gatillo, el arma no disparó. Esto, para el padre, fue intervención divina. Pero viendo los hechos y lo que acontecía a su familia, decidió pedir ayuda a la iglesia, pues entendía que estaban siendo amenazados por algún demonio o el mismo diablo. Ronald padre fue a la iglesia de San Joseph, decidido a traer un sacerdote y practicar un exorcismo en la casa. Y aunque se sabe que fue a solicitar un exorcismo, los registros de la iglesia no consta petición alguna para ser realizado. Fue cuando la familia de Theo decidió rodear la casa de estatuas religiosas, pues pensaban que su hijo mayor estaba poseído por el mismo diablo. La fuente del miedo de la familia de Theo era que sobre ellos iba a caer un terrible destino y que algo diabólico les amenazaba. Esto fue lo que Luis le contó a la nana que tenía en la casa y que en ocasiones también hacía de ama de llaves. Su hijo Ronnie a menudo pasaba días fuera de casa, pero siempre volvía, como si algo le arrastrara de nuevo a la casa. Pero cada vez volvía más agresivo y más violento. Fue en noviembre de 1974 cuando se alcanzó en la casa un punto crítico. Días antes de los asesinatos, Ronald padre e hijo tuvieron una fuerte discusión, y fue cuando el padre acusó a su hijo de ser un diablo y que estaba atormentando a la familia. El día 13 de noviembre de 1974, mientras la familia dormía, Ronald hijo estaba sentado viendo una película de guerra en la televisión. Según él, mientras escuchaba la película, empezó a oír susurros de parte de miembros de su familia. Pensaba que estaban planeando matarle. Cuando terminó la película, dijo que una persona con manos negras apareció y le dio un rifle. Entonces fue cuando uno a uno empezó a disparar a los miembros de su familia. Eran alrededor de las 3:15 de la noche. Primeramente mató a su padre y luego a su madre. Según él, algo en su interior le estaba manejando y dirigiendo, le estaba utilizando. Seguidamente fue al dormitorio de los dos hermanos pequeños, Mark y John, y allí los asesinó. Más tarde mató a su hermana pequeña Allison y por último mató a su hermana mayor Dawn. Todos estaban en la misma posición, todos boca abajo. Los padres recibieron 2 disparos, mientras que los niños solo uno.
Te quiero, Jodie. Alrededor de las 6:30 de la tarde del 13 de noviembre, Ronnie, de 23 años de edad, irrumpió en Henry's Bar, en Amityville. Declaró: «Tienen que ayudarme. Creo que le dispararon a mi padre y a mi madre». Ronnie y un pequeño grupo de personas fueron a la 112 Ocean Avenue, que estaba localizada no muy lejos del bar, y descubrieron que los padres de Ronnie estaban muertos. Uno del grupo, Joe y Edwith, hizo una llamada de emergencia al condado de Suffolk, quienes fueron a la casa y encontraron que 6 miembros de la familia estaban muertos en sus camas. Ronnie alegó que los asesinatos pudieran estar relacionados con la mafia y fue metido en un programa de protección de testigos. Confiesa hechos de la tragedia, que pronto corren como la pólvora entre familiares y vecinos. Fue un momento muy duro para los ciudadanos de Amityville. El 14 de octubre de 1975, Ronnie fue arrestado, acusado de 6 cargos de asesinato. El abogado de Ronnie, William Weber, trató de sacarlo con una defensa por demencia. Sin embargo, el jurado y el juez no lo creyeron. DeFeo, tras ser capturado por la policía, insistió en el juicio que había escuchado una voz demoníaca que le había insistido en asesinar a toda la familia. Pero, pese a que su abogado alegó locura, DeFeo fue encontrado culpable de los cargos de homicidio múltiple y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato. 150 años en total. Actualmente, DeFeo continúa en prisión. Todas sus apelaciones a libertad condicional siempre han sido rechazadas. Pero aunque Ronnie ya fue detenido, existen una serie de hechos que no están del todo bien atados. Aunque en el vídeo se ve que había víctimas que se despertaron o estaban levantadas, eso no fue así. Realmente es solo una simple recreación. La verdad es que las 6 víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas, sin signos de lucha o sedantes. Los vecinos informaron no escuchar ningún disparo. La investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo al momento de los asesinatos y que el rifle no había sido equipado con un silenciador. Los oficiales de policía y el médico forense que asistieron a la escena estaban confundidos por la rapidez y la magnitud de las matanzas y consideraron la posibilidad de que más personas habían sido responsables del crimen. El 30 de noviembre del 2000, Ronald DeFeo conoció a Rick Osuna, el autor de The Night DeFeos Died, que fue publicado en el año 2002. De acuerdo a Osuna, DeFeo dijo que él cometió los asesinatos con su hermana Dawn y 2 amigos no identificados por desesperación. Dijo que después de una pelea furiosa con su padre, él y su hermana planearon asesinar a sus padres y que Dawn asesinó a los niños con el fin de eliminarlos como testigos. Él dijo que se enfureció al descubrir las acciones de su hermana, la dejó inconsciente en su cama y le disparó en la cabeza. Se ha informado que durante la investigación original policíaca, rastros de pólvora se encontraron en el camisón de Dawn, indicando que quizás pudo haber cargado un arma de fuego. Esta línea de investigación no fue seguida tras la confesión de Ronald Jr. Los intentos en contactar a los 2 presuntos cómplices fracasaron, ya que uno murió en enero del 2001 y el otro se dice que entró en un programa de protección de testigos. Ronald DeFeo Jr. tuvo una relación tormentosa con su padre, pero el por qué asesinó a la familia entera sigue siendo poco claro. La familia, en el juicio, sugiere que el motivo de los asesinatos era para obtener el seguro de vida de sus padres. Sea como fuere, Ronald DeFeo es el único culpable de los asesinatos para la justicia. Pero volvamos a las controversias del caso. ¿Cómo fue posible que no se oyeran los disparos por parte de vecinos y la propia familia? Tampoco se oyeron ladridos del perro de la misma. No hubo restos de drogas en los cuerpos y los informes aseguran que las víctimas estaban durmiendo boca abajo en el momento de ser asesinados. ¿Cómo pudo ser posible?
Es ahora cuando entra en juego la investigación paranormal. El famoso parapsicólogo Hans Holzer, profesional entonces muy valorado por su trabajo, concluyó que los sonidos de los disparos pudieron ser inhibidos debido a un campo electromagnético procedente de alguna entidad cercana, ya que ésta hace que el sonido no se propague. La postura de los cuerpos, todos boca abajo, le indican que son muy similares a cómo la leyenda india decía que eran enterrados los cuerpos de aquellas personas que dejaban morir en la zona. Según algunos, Ronald Jr. se convirtió en un joven asesino influenciado por algún tipo de maldición india. Según Holzer, la influencia de la casa fue gradualmente manifestándose a través de Ronald. Sea como fuere, los vecinos, aunque consternados por este macabro hecho, pensaban que todo había terminado en el 112 de Ocean Avenue. Pero esto no fue así. Realmente, otro caso se les venía encima. Todo empezó de nuevo en el verano de 1975. George y Kathy Lutz buscaban una casa en Long Island. Él, de 28 años, ex marine y experto en artes marciales. Y ella, de 30 años y con 3 hijos, de una relación anterior. Daniel, de 10 años, Christopher, de 7 y Melissa, de tan solo 5 años. Hablaron con Edith Evans, de la inmobiliaria Conkin. La vendedora les ofrece la compra de una casa colonial holandesa en Amityville. Esta, con 3 plantas, 6 habitaciones, embarcadero y hasta con piscina climatizada. Un sitio ideal para empezar desde cero. Así que tras deliberarlo entre todos y sabiendo lo que allí pasó con los asesinatos de los DeFeo, decidieron quedarse en la casa. El 18 de diciembre de 1978, la familia se traslada a la casa con su perro Harry, y George, sabiendo lo acontecido en la casa de los DeFeo, llevaron a un sacerdote amigo suyo que bendijera la casa. El padre, Ralph Pecoraro. El sacerdote comenzó a esparcir agua bendita por la sala de costura. Notó cómo de repente hubo una bajada muy brusca de temperatura. Algo que le pareció muy extraño, ya que fuera hacía un día muy agradable. De repente, desde atrás, escuchó una voz tenebrosa que le decía: «Sal de aquí». Esto le asustó mucho, y se giró rápidamente, pero allí no había nadie. Poco después notó como que algo le dio una bofetada, pero inexplicablemente no podía ver qué o quién se la dio. George le comentó que en esa sala harían una habitación de juegos. El sacerdote le dijo que estaba bien, pero que nadie durmiera allí. Cuando regresó a su vehículo, su ventana se rompió, y algo tomó el control del coche, pero al final pudo hacerse con él. Días después, le empezaron a salir unas ampollas en las palmas de las manos, según el médico, debido posiblemente a la ansiedad. Pero el sacerdote, viendo estos fenómenos psicosomáticos, trató de avisar por teléfono a la familia. Pero un ruido en la línea de teléfono le impedía siempre comunicar con ellos. La familia Lutz estaba incomunicada telefónicamente. Al acabar el día, Kathy y George acostaron a los niños, y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío glacial en la casa, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a 20 grados. A las 11 de la noche, George y Kathy se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces
se fijó en que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas totalmente abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. Al día siguiente, George tenía un frío glacial y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta. Cuando entró en el cuarto de costura, al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana, a pesar de que estuvieran en pleno invierno. George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo. A las demás las echó por la ventana. Esa misma noche, George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido, a pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas. La del cuarto de costura estaba abierta y la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes. Pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para que arreglase la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar y organizar las cosas de la mudanza. Aún quedaba mucho por hacer. En 2 ocasiones, en el 112 de Ocean Avenue, apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en mitad de la noche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente ahí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaban bajando las escaleras. En Navidades, según Kathy Lutz, fue cuando empezaron a notar cosas extrañas, cosas no tan cotidianas. La casa empezó gradualmente a tener algo siniestro. Los sonidos de la casa empezaron a ser diferentes. Había como sonidos de espadas que chirriaban. Podía notar el miedo en las caras de sus hijos. Kathy se encontraba a menudo un tío vivo de juguete en diferentes puntos de la casa, y de manera aleatoria. Pero todo eso no podían contarlo al resto de familias y vecinos. Era duro llevarlos solos. Hay varios hechos importantes que destacaron en los acontecimientos ocurridos a la familia Lutz. Alguno como la extraña conducta de la pequeña Missy. En una ocasión, Kathy fue al piso de arriba, mientras George estaba echando más leña al fuego, ya que no conseguía quitarse el frío de encima. Kathy pasó a ver a sus hijos, cuando de pronto vio salir a su pequeña hija Missy del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Kathy se parase a observar a la niña, la cual no la había visto. Missy se dirigió a su habitación. La niña estaba canturreando. Cuando llegó, se sentó en su cama y la niña, mirando por la ventana, dijo: ¿No es hermosa la nieve, Jody? Kathy le preguntó a su hija que con quién hablaba, y ella le respondió que con Jody, y que era un cerdito amigo suyo, que solo ella podía ver. Kathy mandó a la niña a dormir, y ella también se fue a acostar, junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las 3:15 de la madrugada, y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas. Cuando volvía, vio a su hija Missy en la ventana, y detrás suyo había un cerdo enorme. George entró en su casa y subió rápidamente las escaleras. Entró en el cuarto de la niña
realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente, y ahí no había ningún cerdo. Otro acontecimiento se dio en la sala de estar, y también fue con Jody. Los niños estaban durmiendo. George y Cathy estaban frente a los leños, hablando sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Cathy estaba asustada y preocupada, y se levantó a abrazar a su marido, cuando de pronto lanzó un grito y se echó las manos al rostro. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos les estaban observando. George salió y vio lo que eran claramente las pisadas. Eran de un cerdo de al menos 100 kilos. Otro hecho que aconteció fue cuando Missy estaba en su habitación hablando y canturreando, y Cathy entró. Pudo ver cómo la pequeña mecedora de Missy se movía sola. Cathy se asustó, pero no lo hizo notar delante de su hija, que estaba canturreando. De pronto, Cathy le preguntó a su hija que con quién hablaba, y la niña le respondió que con Jody. Y le contó lo que él le había dicho. Jody dijo a Missy que antes vivía un niño en su habitación, pero se puso muy enfermo y murió. También le dijo que Cathy no le gustaba y que no quería que se acercase a él, y que Missy se quedaría en la casa para siempre y jugaría con el niño que se puso enfermo. Al escuchar esto último, Cathy se horrorizó y le preguntó a Missy por dónde se había ido Jody. La niña señaló a la ventana, y cuando Cathy miró, había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible. Cathy se puso a gritar histérica, y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo, y entonces cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Jody empezó a gritar y se fue corriendo por la nieve. Un lugar peculiar de la casa era la habitación roja. Esta era una habitación secreta que descubrieron Cathy y George un día en el sótano de la casa. Estaban colocando algunos alimentos en la alacena que utilizaban como pequeña despensa, cuando uno de los tablones de madera se separó un poco. Movidos por la curiosidad, George y Cathy empujaron más el tablón de madera hasta que lo derribaron. Quedaron los dos absolutamente perplejos. Detrás de aquella alacena había una habitación muy pequeña de aproximadamente 1,20 por 1,50 metros, completamente pintada de rojo, suelo y techos incluidos. Dentro de aquella pequeña habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de la casa y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, George se enteró de que Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de la pequeña habitación. Asimismo, en un documental de Discovery reveló, a través del testimonio de uno de los más íntimos amigos de la familia, que la habitación roja fue pintada por los mismos hijos de Ronald DeFeo, para utilizarlo como cuarto de juegos. Estas historias rápidamente llamaron la atención de los periodistas. El Canal 5 de Noticias de Nueva York hizo una entrevista exclusiva con George y Cathy Lutz. El programa de noticias atrajo a los famosos investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren. Los Warren investigaron la casa y llevaron a cabo una sesión de espiritismo, la cual fue televisada. Durante su investigación, se tomó la famosa foto El niño fantasma de Amityville. Lorraine Warren declaró que la casa era el lugar más aterrador en el que jamás había entrado, y que la habitación roja del sótano era un portal al infierno. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio expertos en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí, decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. Según dijo ella, el caso en sí afectó sus vidas personales más que cualquier otro caso en el que trabajaron en 54 años de investigación. Habían estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Habían estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero este caso, según ella, le siguió a su propia casa, señaló en una entrevista.
Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa, y eso es muy inusual, agregó. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Theo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. En una entrevista hecha a Ed Warren, este describió otros hechos muy extraños y aterradores, como levitaciones, poltergeist, sueños aterradores y contactos sobrenaturales, como algunos que a continuación os contaré. Durante su estancia en la casa, Kathy tuvo varios incidentes por los que quedó psicológicamente marcada. Uno de ellos fueron los fenómenos de levitación. Durante 3 noches no consecutivas, George se despertó y vio a su mujer flotando unos 2 palmos por encima de la cama. El primer día, al flotar, su rostro había cambiado y parecía una mujer de 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su pelo estaba completamente blanco. Al despertar, Kathy fue corriendo al baño y al mirarse en el espejo se desesperó. Ella y su marido estaban horrorizados. Por suerte, las arrugas se fueron yendo y al día siguiente no quedaba rastro alguno del extraño suceso. Su piel volvía a ser tersa y su pelo dorado. El segundo día de levitación, Kathy quedó marcada por una especie de quemaduras que iban desde debajo de su pecho hasta el pubis. Dichas marcas eran de un color extremadamente rojo y al tocarlas ardían. Era como si hubiera fuego. Ni Kathy ni Josh quisieron llamar al médico por la situación extraña que había producido los daños en la joven. También, durante varias noches de su estancia en la casa, Kathy tuvo sueños extraños. Soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle por la noche, o que una mujer mantenía relaciones sexuales con un amante, en la misma cama en la que Kathy estaba durmiendo. Más tarde, Kathy descubrió que la mujer con la que soñaba era la difunta Lois DeFeo, y que efectivamente había tenido un amante secreto. Sus sueños se repitieron una y otra vez hasta que abandonaron la casa. Kathy solía pasar bastante tiempo en la cocina, ya fuera cocinando, limpiando o simplemente pasando el rato leyendo. Durante sus largas estancias en la cocina, Kathy habría sentido 2 contactos sobrenaturales distintos. Una vez se encontraba tomando un café cuando empezó a oler un perfume barato y dulzón. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros, y luego le cogía suavemente por la cintura. Kathy pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque allí no había nadie. Otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume barato y dulzón. La situación era parecida. Kathy estaba lavando los platos y sintió como 2 personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino bruscas y enérgicas. Kathy dejó de pasar su tiempo libre en la cocina, pues tenía miedo de que esos contactos pudieran hacerle algún daño físico, como le había ocurrido con las quemaduras en la segunda de sus levitaciones. También declaró que las cosas se movían de lugar o simplemente desaparecían. Jimmy era el hermano mayor de Kathy y Carey era su prometida y posteriormente su esposa. El día de la boda de Jimmy, este fue al 112 de Ocean Avenue para visitar a su hermana y a su cuñado George. Jimmy
Traía consigo un sobre que portaba $1.500 para su viaje de luna de miel con Carey. Pidió a George que le guardara el sobrecito hasta el día en que se fueran de viaje, y lo dejó encima de la mesa de la cocina. Fueron a sentarse a la sala de estar, y cuando volvieron a la cocina, el sobrecito no estaba. Lo buscaron por todas partes, les preguntaron a los niños, miraron debajo de las alfombras, pero el sobre nunca apareció, tampoco después del viaje de la luna de miel. Tras ella, Jimmy y Carey se quedaron una noche en casa de los Lutz. Ellos durmieron en la cama de Missy y la pequeña en una litera plegable en otra habitación. Mientras todos dormían plácidamente, Carey se despertó con un gran grito. George y Cathy fueron corriendo hacia la habitación donde Carey y Jimmy estaban durmiendo, y ahí encontraron a Jimmy abrazando a su mujer. Estaba realmente aterrorizada. Carey dijo que se había despertado porque un niño que estaba sentado en la silla de enfrente le había estado tocando los pies, y que le dijo que le ayudara porque estaba muy enfermo. Jimmy intentó tranquilizar a su esposa, diciéndole que habría sido una pesadilla, pero George tocó la silla donde supuestamente había estado sentado aquel niño, y aún permanecía caliente. Carey estaba tan segura de lo que había visto que nunca más quiso volver a acercarse al 112 de Ocean Avenue. George estaba bastante desconcertado con todo lo que estaba sucediendo en su casa, y por eso se puso en contacto con un amigo suyo que conocía a Francine, una chica con poderes sobrenaturales, una medium. Francine nació con velo veneciano, y supuestamente, por eso, Francine tenía sus poderes. Cuando Francine entró en la casa, estuvo manteniendo una charla con George, hasta que ella misma sacó el tema espiritual. Le dijo a George que acercase la mano a cierto lugar, y éste así lo hizo. George notaba una corriente de aire frío cerca de la cocina. Francine entró ahí y dijo que había un olor extraño, a perfume barato. Cathy se quedó boquiabierta, pues no había mencionado ninguno de sus contactos en la cocina. Francine dijo que en la cocina había un anciano y una anciana, y que posiblemente habían sido dueños anteriores de la casa, o simplemente decidieron alojarse ahí después de su muerte. Francine se dirigió al sótano y dijo que seguramente eso hubiera sido un lugar de entierro, porque notaba que había gente enterrada bajo el suelo, y que seguramente alguien hubiera sido asesinado. Después sugirió salir del sótano, no le gustaba nada ese lugar. Subió al primer piso y al acercarse al cuarto de costura y al de Missy no quiso ni entrar. Dijo que ese lugar estaba lleno de energía negativa y que no quería entrar. En el cuarto de jugar de los niños dijo exactamente lo mismo, y notaba las corrientes de aire frío. Después de ese breve recorrido por la casa, Francine quiso irse. En la puerta de entrada le dijo al amigo de George, Eric, que no quería volver a entrar en esa casa nunca. Había malas energías. Un día, Cathy salió a hacer las compras de Navidad. Cuando al volver, entró en el baño y encontró la porcelana de los váteres recubiertas de una especie de limo negro y de olor nauseabundo. Ninguno de los niños había hecho nada en la taza de aquellos váteres, pero Cathy se enfadó e intentó limpiar aquel estropicio que no había manera de quitar con ningún tipo de producto de limpieza. Durante los últimos días de su estancia en la casa, empezó a salir una sustancia gelatinosa de color verde, sin ningún sitio de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas, pero al otro lado de cada puerta no había absolutamente nada. Por mucho que George, Cathy y los niños limpiasen aquella asquerosa sustancia, ésta volvía a salir de nuevo. El último día que vieron esa especie de gelatina fue el último día que estuvieron en la casa. Antes de huir,
Las pruebas que realizaron los parapsicólogos después de que los Lutz abandonaran la casa revelaron que aquello era ectoplasma. Según Ed Warren, algunos sucesos que ocurrieron en el 112 de Ocean Avenue eran fenómenos de poltergeist. La mayoría de ellos se encontraban en la actividad de las puertas y ventanas, cuando se abrían solas. Una de las víctimas de estos incidentes fue Chris, que estaba jugando en su habitación con Danny, y de repente se cerró la ventana cuando él tenía los dedos ahí. Empezó a gritar fuertemente de dolor, y George subió corriendo, liberó al niño de la ventana como pudo y lo llevó al hospital. Sorprendentemente, los dedos del niño estaban completamente planos, pero no se había roto ninguno de ellos. Otra víctima del poltergeist fue George, que durante 2 noches consecutivas se despertó a las 3:15 de la madrugada escuchando bombos, trombones y platillos en el piso de abajo. Parecía un desfile militar. Cuando entró a la sala de estar, todos los muebles estaban apartados hacia los lados, como si alguien hubiera hecho sitio para hacer efectivamente un desfile militar. La familia Lutz solo vivió en esa casa durante 28 días, cuando salieron huyendo y dejando todas sus pertenencias en la casa. Poco después de todos estos acontecimientos, algunas voces alertaron de que estas historias eran un fraude. Después del éxito de Horror en Amityville, el sacerdote que Jay Anson mencionaba como el que intentó realizar el exorcismo durante la estancia de George y Kathy Lutz en la casa, descubrió que durante esa noche no hubo más que vientos precipitados, y no una tormenta, como afirmaron los Lutz. Tampoco se registró ninguna llamada al departamento de policía, como los Lutz indicaron que habían hecho. Pero sin duda alguna, la inconsistencia que más predominó para considerar la novela de Jay Anson un fraude fue una declaración hecha por William Weller, el abogado de Ronald DeFeo, quien acusó a George Lutz de no haber cumplido con su pacto. Aparentemente, DeFeo había hecho un trato con los Lutz y con el mismo periodista Jay Anson para relatar un caso sobre apariciones demoníacas, donde él había cometido los asesinatos. Esto lo ayudaría a reducir su sentencia debido a que su investigación podría ser modificada y el hecho de que había matado sin iniciativa propia podía ser considerado. A cambio de ello, los Lutz lograrían tener fama y dinero. Una contradicción de todo esto fue cuando George y Kathy Lutz fueron sometidos al detector de mentiras, realizado por un miembro de la CIA, dando como resultado ciertas a todas sus declaraciones en el programa Good Morning America. Además, se logró comprobar que nunca existió un hombre que proviniera de Salem con el nombre de John Catchon, tal como afirmó Jay Anson. Los 2 únicos hombres con el nombre de John Catchon fueron identificados. El primero nacido en Inglaterra en 1622, dedicado a los juicios y creyente de brujas. El segundo nació en 1780 en los Estados Unidos, de ascendencia inglesa perteneciente a grupos religiosos. Por lo tanto, no pudo comprobarse fiablemente si un John Catchon proveniente de Salem fuera real. Esto causó más polémica ante la veracidad de la historia. Más tarde, Ronald DeFeo se quejó del escritor Rick Osuna, autor de The Night of the First Died, acusándolo de modificar por completo la versión real de los hechos ocurridos en Amityville en 1974. E incluso mostró una carta de Rick Osuna hacia Kathy Lutz, donde le decía: ustedes pueden modificar lo que quieran del manuscrito original. El escándalo continuó cuando Barbara y James Cromarty, nuevos propietarios de la vivienda, demandaron a la familia Lutz y a Jay Anson por difamación, además de verse obligados a solucionar el problema de la gran cantidad de personas que visitaban la casa a raíz de la novela. Además, ni la familia Cromarty ni las siguientes familias que habitaron la casa vivieron fenómenos paranormales como los que describieron los Lutz. Esto se convirtió en una razón más por la que la historia de Amityville puede ser considerada una mentira. Kathy Lutz falleció el 17 de agosto de 2004 y George Lutz murió el 8 de mayo de 2006 en Las Vegas a causa de un paro cardíaco. Tenía 65 años. Ronald DeFeo
continúa preso. Bueno amigos, pues esto es todo sobre el caso de Amityville. Perdonad por ser tan extenso, pero había mucha información y quería transmitiros todo lo necesario para que os hagáis una idea de la historia. Bajo mi criterio, creo que aunque es posible que Ronald DeFeo hiciera un trato con los Lutz, en esa casa, en mi opinión, sí ocurrieron fenómenos extraños. Prueba de ello, varios parapsicólogos de renombre como el matrimonio Warren, el parapsicólogo Hans Holzer, las pruebas científicas de ectoplasma, la medium que llevaron a su casa o la prueba de la máquina de la verdad, dan prueba de ello, ¿no? Sin más, espero veros en el próximo videoprograma y si os ha gustado el vídeo, pues me alegraré de que le deis un me gusta, ¿no? Deciros que investiguéis, que leáis y miréis un poquito más si os ha gustado este tema. Paz amigos.